hoy usted se va a familiarizar con algunos fundamentos bíblicos, va a reconocer algunas componentes esenciales del evangelismo y va a poder entrenar y movilizar a otros creyentes en el evangelismo. Así que comencemos con los fundamentos bíblicos para el evangelismo. En primer lugar, el primer fundamento bíblico del evangelismo es que Jesús nos encomendó la misión. Nosotros tenemos una misión y la misión es hacer discípulos de todas las naciones. Es decir, no solo de los que son del Brasil, pero el Señor nos ha dado la misión de hacer discípulos de los que son de Portugal también, y de los que en otros países en África hablan portugués, y de los otros latinoamericanos que somos un poco duros de cabeza y no hablamos portugués, pero entendemos el portugués. Y también algún coreano o algún filipino que tengamos en nuestro entorno de amistad. La misión es hacer discípulos. Y para hacer discípulos tenemos que llevar el evangelio. Porque el primer paso del proceso de hacer discípulos es bautizándolos. Y solamente se bautiza a los nuevos creyentes. Por eso es que el discipulado empieza con el evangelismo. El discipulado no es solamente enseñarle al creyente. El discipulado inicia con llevar el evangelio. En segundo lugar, Jesús nos dio su ejemplo. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él fue el primer misionero por excelencia, porque Él fue enviado del Padre. Y cuando Él vino aquí, se encarnó, se hizo uno de nosotros. ¿A qué se dedicó Jesús? Jesús se dedicó a algunas cosas. La primera de ellas es, Jesús se dedicó a llevar el evangelio a todas las aldeas, a todas las personas. Jesús también se dedicó a hacer discípulos y a formar líderes porque tenía que dejar la iglesia. Pero una de las actividades que Jesús hizo es el evangelismo. En tercer lugar, dentro de eso, entendemos que el evangelismo fue una prioridad para Jesús antes y después de su resurrección. La gran comisión nos la da después de su resurrección, y el ejemplo nos lo da antes. Antes de su resurrección, Jesús evangelizó, muere, resucita y ahora nos deja la gran comisión. Para Jesús el evangelismo, compartir el evangelio, fue una prioridad de Él. Jesús consideró el evangelismo como la forma de extender el reino. Nosotros existimos para extender el reino. Y extendemos el reino predicando sobre el rey. Y predicar sobre el rey es predicar sobre Jesús, es predicar, es hacer evangelismo. Jesús siempre tuvo a las naciones en su corazón. Jesús tiene en su corazón a los hondureños, tiene en su corazón a los brasileños, tiene en su corazón a los Afganistán, tiene en su corazón a los pakistaníes, pero también dentro de nuestros países hay grupos étnicos. Y muchas veces no alcanzamos a los grupos étnicos de nuestro país. En Honduras tenemos misquitos, tenemos garífunas, tenemos choltecas, grupos indígenas de nuestro país, de Honduras. Pero en nuestras iglesias solo habemos mestizos como yo. Se nos ha olvidado que la gran comisión es alcanzar a los choltecas y a los garífunas.
No sé en Brasil si hay otros grupos indígenas, nativos de Brasil. Pero si vemos a nuestro alrededor, todos nos parecemos. ¿Qué de esos grupos dentro de nuestro propio país? Jesús nos mandó a alcanzar a las naciones porque Él tenía en su corazón a las naciones. Y la iglesia, mis amados hermanos, ustedes y yo, somos el plan A para extender el evangelio. Ustedes y yo somos el plan B para extender el evangelio. Ustedes y yo somos el plan C para extender el evangelio. Y somos el plan D para extender el evangelio. ¿Habrá un plan E? Sí, hay un plan E, nosotros. ¿Qué de un plan F? Ajá, ¿cómo no? Usted y yo. Somos el único plan que Dios tiene para llevar el evangelio. ¿Por qué no Los Ángeles? Yo no sé. I have no idea. ¿Por qué Dios no le dio eso a Los Ángeles? ¿Por qué no a los árboles? Los árboles predican el evangelio, todo el mundo se convierte. ¡Wow! Un árbol que habla y habla de Jesús. Yo creo. No. Ustedes y yo. Punto. Y nosotros somos producto de que alguien nos compartió el evangelio. Pero tenemos el peligro de que el evangelio muera con nosotros. Durante 2000 años de iglesia, en 9 años, estamos en el 2025, en 8 años vamos a tener 2000 años de iglesia. Y en 2000 años de iglesia, una generación le comunica el evangelio a otra generación, esta generación a otra generación, hasta nosotros. Pero si nosotros no compartimos el evangelio, la siguiente generación se quedará sin testimonio de Jesús. Y nosotros habremos matado, asesinado, cortado el proceso de transmisión del evangelio. Mis amados hermanos, la iglesia del Nuevo Testamento nos dio un ejemplo enorme sobre evangelismo. Además que comunicar el evangelio es parte de quienes somos en Cristo. ¿Cuál es su nombre, hermano? Nahosón. Usted es un embajador. Usted es el embajador Nahosón. ¿Sí? ¿Cuál es su nombre, hermano? Jefferson. Jefferson, usted es el embajador Jefferson. Cada uno de nosotros. Yo soy el embajador Ramón. Embajador no de un país. Eso cualquiera. Más hoy en día, cualquiera ponen de embajador. Al que paga más dinero al gobierno le ponen de embajador hoy en día. A cualquiera ponen. Sí, estoy seguro que Brasil no es muy diferente de Honduras. Somos embajadores de Cristo. Embajadores de Cristo, hermana. ¿Cuál es su nombre? Pati, usted es embajadora de Cristo. Usted puede tener una tarjeta de presentación con su nombre que diga embajadora de Cristo. Es quienes somos. Ahora, hay buenos embajadores y malos embajadores. Ya esa es cuestión suya y mía. Hay quien hace su trabajo y quien no lo hace. Ya eso es otra historia. Si usted quiere ser un embajador, una buena embajadora, es fantástico. Hay que llevar el evangelio.
que representar a Cristo. Y por último, hermanos, en esta parte hay que notar la urgencia de las Escrituras respecto a quienes nunca vienen a Cristo. Mis amados, ¿cuántos han estado en un funeral? ¿Entienden funeral? Un entierro. ¿Cuántos han estado en un funeral? Levanta la mano. Siempre en los funerales se habla bien del muerto, ¿cierto? Nunca he estado en un funeral donde digan, hombre, este muerto sí que era terrible, era malo. Nunca. Se puede morir el Chapo Guzmán y en el funeral van a decir que era bueno. Y casi siempre se le dice a la gente que está en el cielo. Lo vamos a volver a ver. Y a veces yo estoy sentado ahí y digo yo, mejor que no. Porque yo lo conocí y no lo quiero volver a ver. Amados, cuando alguien se muere sin Cristo, no va al cielo y no va al purgatorio, va al infierno. Y usted va a decir, ¿y por qué me dice eso si yo soy cristiano y eso es lo que yo creo, esa es la doctrina bíblica? Porque si lo cree, si lo creyera de verdad, le compartiría el evangelio a la gente que no conoce a Cristo. Porque si usted no le comparte el evangelio a la gente que no conoce a Cristo, lo que está diciéndoles es, no me importa que te vayas al infierno. Y a mí me importa que mi hermana no se vaya al infierno. A mí me importa que mi vecino no se vaya al infierno. Porque eso es lo que va a pasar. Su abuelita y su abuelito, si no conocen a Cristo, por muy buenas galletas que hagan, se van a ir al infierno. Su abuelita puede hacer las mejores galletas, the best cookies in the world. Pero eso no le va a llevar al cielo. Necesitamos entender esa realidad. Dejemos de pensar que esto no es cierto, es cierto. Por eso, mis amados hermanos, es que vamos a las razones prácticas para el evangelismo. Y es bien sencillo, solo lo voy a leer porque son lógicas. Lo primero, la gente sin Cristo lo necesita. La mujer en el pozo, en Juan 4, necesitaba de Cristo, necesitaba la fuente del agua eterna y necesitaba ese río de agua viva en su corazón. La sociedad lo necesita. Nos quejamos. ¿Cuánto crimen hay? Ayer estábamos en Panera. Dejamos las computadoras en la mesa para ir a ordenar. Pero el hermano y yo primero lo pensamos, ¿cierto? Y después nos fuimos a ordenar y yo estaba. ¿Por qué? Porque hay crimen, hay pecado. En NAM tenemos una organización que se llama Send Relief. Y Send Relief, una de las cosas que hace es que pelea contra el human trafficking, contra el tráfico de personas. Ustedes no tienen idea. You have no idea de las historias que tenemos. La sociedad lo necesita, el evangelio es la solución. La iglesia local y la iglesia universal lo necesita.
La iglesia crece cuando hay evangelismo. El nivel espiritual del creyente crece cuando hay evangelismo. Por eso es que nosotros lo necesitamos también. Porque es nuestro privilegio y responsabilidad y porque es nuestra mejor oportunidad para dejar un legado. Imagínese usted el legado que puede dejar. ¿Cuánta gente conoció a Cristo por usted? No sé, pastores, si conocieron al pastor Samuel Alemán de Atlanta. No, nadie conoció al pastor Samuel Alemán. Bueno, fue un gran amigo mío cubano, murió recientemente. Fui al funeral. Fue en una iglesia enorme en Atlanta porque habían más de 1,500 personas en ese funeral. El hijo lo dirigió, el funeral. Y el hijo se paró y preguntó: ¿cuántos de ustedes vinieron a Cristo por el testimonio de mi papá? Y por lo menos 300 personas se pusieron de pie. Y yo dije: que no hagan esa pregunta en mi funeral. Porque algunos se van a poner de pie. Gloria a Dios por ello. Pero no tantos como yo quisiera. Si hicieran esa pregunta en su funeral: ¿cuántas personas vinieron a Cristo por el testimonio de... escriba su nombre ahí. ¿Cuántos se pondrían de pie? O mejor que no hagan esa pregunta. Ese es el legado que vamos a dejar. Ah, no, que le dejé una casa a mis hijos. So what? Los ateos también dejan casas a sus hijos. No, que dejé un libro, escribí un libro. Hay millones, billones, trillones de libros, uno más. Big deal, dirían los americanos. Dejé un buen seguro de vida para mi esposa. Con quien se case su esposa lo va a disfrutar. O viceversa, dejé un buen seguro de vida para mi esposo. Con quien se case su esposo se lo va a disfrutar. ¿Cuántas personas se llevó al cielo? Es la pregunta. Y eso es evangelismo. Pero avancemos porque hay componentes esenciales del evangelismo. Primero tenemos que entender qué es evangelismo. Y evangelismo es la comunicación del evangelio de Jesucristo y su reino. Ahora, debemos determinar cómo y a quién decir el evangelio en una cultura y contexto particular. Y ahí es donde necesitamos entender los componentes esenciales del evangelismo. Hay 4. El mensajero, usted. El mensaje, el evangelio. El grupo a alcanzar. ¿A quién quiero alcanzar? La persona a alcanzar. El barrio a alcanzar. El edificio de apartamentos a alcanzar. ¿Me explico? Téngalo claro, ore. Y luego el método que voy a usar. Siempre es bueno tener un método para evangelizar. Entonces, cuando hablamos del mensajero, es quién va a llevar el evangelio. Tiene que ser alguien que tiene una experiencia con Cristo. Oh, ese es un problema en muchas iglesias. Porque queremos que la gente evangelice, que la gente lleve el evangelio. Y quizá en nuestra propia iglesia hay gente que no conoce a Cristo todavía. En Estados Unidos, en la iglesia americana, se hizo una encuesta. El 40%
Escuche bien, 4 de cada 10, 40% de la gente en las iglesias americanas no ha sido convertida. No tienen que compartir. Uno no puede dar lo que no tiene. Usted viene y me dice, hermano, necesito $20,000. Yo le voy a decir, voy a orar por usted. Pero si usted va donde un multimillonario que lo ama, lo conoce y le dice, necesito $20,000, ahí le dice, solo eso. ¿Por qué? Porque el multimillonario los tiene, yo no. ¿Me explico? Yo amo a mi hija. Quizá lo que haría sería ir a sacar un préstamo si lo ocupa, si lo necesita, pero no los tengo. Mucha gente le decimos, comparta de Cristo. Vacío. La cartera está vacía. No tiene a Cristo que compartir. Entonces, por eso, pastores, líderes, cada domingo en su iglesia, predique el evangelio. Haga un llamado. No tenga miedo. Porque hay gente en su congregación que no conoce a Cristo. En segundo lugar, una vida acorde con su fe. Una vida que realmente respalde su creencia. Alguien que crece en el evangelio. Alguien que conoce el evangelio. Alguien que conecta con la cultura. Yo no podría compartir el evangelio, por ejemplo, en un mundo donde la gente no me quiere. Tengo que ganarme el cariño de la gente primero. Tengo que conectar con ellos. Hoy en la mañana escuché un sermón en español donde el pastor dio una ilustración sobre un telegrafista. Do you know telegrafista? ¿Cómo se dice eso en portugués? Oh, qué difícil. Jóvenes, ¿cuántos de ustedes saben lo que es un telegrafista? Jóvenes. Ya solo bromeando, hermano. Te pusiste a tiro. Jóvenes, ¿cuántos saben lo que es un telegrafista? No idea. Nosotros sí, hermano. Nosotros sí sabemos lo que es un telegrafista. Hay que conectar con la cultura, en su lenguaje, en su idioma, en sus gustos. Hay que conectar con la cultura. Y hermanos, por último, en esta parte debe de ser alguien con determinación, alguien disponible y alguien que quiere. El mensaje, ¿cuál es el mensaje? Pues el evangelio. Y hermanos amados, todo el evangelio. Do we have breaks? ¿Para aquí? 10:30, ok, 5 minutos más. We're going to have a break at 5 minutos. Mis amados hermanos, todo el evangelio. No solo ven a Cristo y serás feliz. Ven a Cristo y todos tus problemas se solucionarán. Todo el evangelio. Es importante, todo el evangelio. Ok. Vamos a parar en 5 minutos. ¿Cómo es percibido el evangelio? ¿Cómo mira la gente el evangelio? Cuidado con evangelios falsos, hermanos. Y esto está ahí rápidamente.
Cuidado con un evangelio cultural. Miren ustedes. Si me pones el siguiente, por favor. Next one. Cuidado con los evangelios falsos. Un evangelio cultural es moralístico, terapéutico y deísta. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hoy en día hay gente que se le dice que el evangelio es portarse bien, que sirve cuando hay depresión y que Dios viene en tu ayuda cuando lo necesitas, pero nada más. Evangelio moral, me porto bien, cuando estoy deprimido voy a Cristo, cuando necesito que Dios venga a cumplir mis sueños, Él viene. Ese es un evangelio falso, porque el evangelio de Jesús es: muere a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Por eso es que en la iglesia a veces la gente no quiere hacer nada, porque le ofrecimos todo y luego le decimos tienes que hacer esto y dice no, a mí nadie me habló de responsabilidades, solo me hablaron de privilegios. Por eso es que hay que predicar todo el evangelio, todo el evangelio. Cuidado con un evangelio materialista, el evangelio de la prosperidad. En Brasil no existe, ¿verdad?, el evangelio de la prosperidad. Pare de sufrir, no existe, ¿verdad? Es un evangelio materialista, ambicioso, nacido en las mismas entrañas del infierno. Cuidado con un evangelio politizado. En Estados Unidos no existe eso, ¿verdad? De derecha o de izquierda, las iglesias se dividen por la política. No, señores, el evangelio une. Quien esté en la Casa Blanca, me importa poco, porque yo conozco al que está en el trono del universo. Eso es lo que me importa. Evangelio legalista. No, damas con pantalones, uy, no. Aritos, maquillaje. Yo me acuerdo, jóvenes, cuando yo estaba joven, aunque ustedes no lo crean, yo fui joven en algún momento. Créanme, tengo fotos para probarlo. Me decían, jugar billar, esto es pecado. Ir al cine, uy, no, te pierdes si vas al cine. Jugar fútbol era pecado porque era mentir. Mentir, jugar fútbol, sí. Los brasileños me van a entender esto. Por el dribbling, cuando usted le hace aquí y va para acá, lo engañó. Un cristiano no puede hacer eso. Man, con razón me tomó tanto convertirme, porque yo dije, no, uy, eso no es para mí. Legalismo, cuidado con el legalismo, pero cuidado con el otro extremo, el liberalismo. Oh, eres cristiano, no importa, vive junto con tu novio, no hay problema. Divórciate cuantas veces quieras, no hay problema, el Señor es gracia, el Señor te ama. Son evangelios falsos. Eso no lo predicamos nosotros, hermanos. ¿Y a qué grupo alcanzamos? Pues a todos. En Hechos, ahí se predicó el evangelio a todos. Judíos, samaritanos, romanos, griegos, etíopes. No se les predicó a los brasileños porque no existían todavía. Pero cuando lo hacemos debemos de ser estratégicos. Iglesia, si usted tiene un lugar cerca que no tiene iglesia, inicie una. Nada cuesta.
Ay, pero es que yo tengo mucho trabajo como pastor. Si no estoy diciendo que usted lo haga, pastor, envíe gente, haga líderes, hágalo constante. Use diferentes formas de alcanzar a la gente, los judíos de una manera, a los griegos de otra. A los judíos Pablo les predicaba sobre la ley, a los griegos les predicaba sobre el Dios no conocido. Hay que adaptar el evangelio para que escuchen el evangelio en lo que ellos entienden. Hay que contextualizarlo. A su grupo personal, hermanos, su área de influencia, salga a visitar. A veces los cristianos nos quedamos encerrados en la casa. Llega alguien a la casa, nos toca la puerta y decimos, que son los testigos de Jehová. El Señor le está mandando 2 personas a su casa para que les comparte el evangelio, pero usted se mete bajo la cama porque no conoce el evangelio y usted tiene miedo de lo que usted sabe y tiene miedo que lo convenzan. ¿Es la realidad o no? El Señor le mandó 2 personas para que usted los evangelice y usted le dice a los hijos, silencio, pues ya se fueron. Yeah. Invite a la gente a la iglesia. Eso está bien. No es evangelismo en sí mismo. Invitar a la iglesia no es lo mismo que evangelizar. Pero ayuda, es un buen inicio. Sirva a la gente. Cuando yo fui plantador de iglesias en Kentucky por 14 años, me acuerdo que salíamos los viernes, los sábados, con un grupo de hermanos y de hermanas, a eso de las 6 de la tarde, y tocábamos las puertas y la gente nos decía, estoy ocupado, estoy ocupada. Le decíamos, sí, por eso vinimos a esta hora. ¿Cómo le podemos ayudar? Y si había platos que lavar, se lavaban los platos. Si había que cambiar el aceite, los que sabían iban y cambiaban el aceite. Si había que cortar la grama, le decían, déjeme hacerlo a mí, usted juegue con sus hijos. Y lo hacíamos 2 horas. Y luego, muchas gracias. ¿Le debo algo? No, para nada. Y ni siquiera le hablábamos de la iglesia, hasta que ellos preguntaban, siempre preguntaban. ¿Y ustedes por qué hacen eso? Déjeme decirle, en 3 minutos, ¿tienen unos 3 minutos? Sí, como no, déjeme compartirle de Cristo. Y lo hacemos de gratis porque eso es gracia. Usted no esperaba que le viniéramos a ayudar, usted necesitaba la ayuda y lo hicimos de gratis. Eso es lo que Dios ha hecho por usted. Mucha gente vino a nuestra iglesia. Mucha gente vino a nuestra iglesia. Servicio. Sin esperar nada a cambio, como dice Lucas 6:35. Ok, hermanos, vamos a ir directamente a los obstáculos para el evangelismo personal. Y el primero de ellos, el primer obstáculo, es no ver a Dios por quien Él es. Cuando comencé a trabajar en la Junta de Misiones Norteamericanas, me invitaron a predicar en una conferencia. Y lo primero que se me vino a la mente fue Isaías capítulo 6. Heme aquí, envíame a mí. ¿Sí? ¿Saben ese versículo? Cuando lo comencé a estudiar, descubrí algo. Isaías nunca dijo, heme aquí, envíame a mí, hasta después de haber tenido un encuentro personal con el Dios viviente.
él descubrió quién estaba en el trono. En Isaías 6:1 dice: el año en que el rey Urías murió, yo vi a Dios sentado en su trono y lo entendí. Isaías descubrió que Israel no dependía del rey Usías, quien era un gran rey, sino que dependía del verdadero Dios que estaba sentado en su trono. Muchas veces nosotros no evangelizamos porque todavía seguimos viendo a nuestro alrededor y las cosas que tenemos y las cosas que no tenemos. Si tuviera un edificio como el de tal iglesia, si tuviera tal cosa, si tuviera recursos, si estuviera esto, lo otro, y estamos viendo, mi país, cómo perdí allá la carne tan rica que hay allá y venir a comprar aquí en Kroger, terrible. Pero la realidad es que, mis amados hermanos, el secreto está en que tenemos que ver que Dios está sentado en su trono, y cuando vemos su santidad, y cuando vemos su grandeza, y cuando vemos su gloria, y cuando vemos lo que Él ha hecho en nosotros y por nosotros, y cuando vemos su poder, y cuando vemos su soberanía, y cuando vemos todo lo que Él es y todo quien Él es, ahora sí podemos decir: Señor, heme aquí, envíame a mí. Ese es el primer obstáculo que yo encuentro en los cristianos, de por qué no le decimos: heme aquí, envíame a mí. Porque no hemos visto al Dios a quien llamamos Padre. Hay otros obstáculos. A veces no entendemos el evangelio. Sería interesante, no lo voy a hacer por razones de tiempo, pero sería interesante preguntar aquí: ¿cuántos de ustedes pueden compartir el evangelio en 1 minuto o menos? 1 minuto o menos. Usted está en un elevador, va del primer piso al 7º y alguien le pregunta: ¿y qué es eso del evangelio? Y usted dice: bueno, el evangelio es que, y empieza desde Génesis y termina en Apocalipsis. No le ajustó el tiempo entre el primer piso y el 7º. Va a parar ahí por la historia de Caín y Abel, tal vez. La esencia del evangelio es que Dios es nuestro creador, santo y justo juez. Nosotros somos pecadores, pero Dios nos amó tanto que dio a Jesús, quien vivía una vida perfecta, murió en la cruz, resucitó al tercer día, para que al creer en Él nosotros seamos reconciliados con el Padre. Ahí está el evangelio, menos de 1 minuto. Plim, plim. Creo yo que paré por el 5º piso. Hubo tiempo para decirle: ¿cree usted? Hay que entender el evangelio y poderlo predicar. Si tengo 3 minutos, me adapto a 3 minutos. Y tengo media hora, lo hago en media hora. Pero cuando lo entendemos bien, lo podemos hacer bien cortito. Cuando no lo entendemos, cuando no sabemos, cuando pensamos que el evangelio es pasar por los salmos y que David pecó y que se arrepintió en el Salmo 51, demasiado. O sea, todo eso es importante, pero no es el evangelio en sí. A veces no creemos el evangelio. No creemos que la gente sin Cristo se va a ir al infierno. Decimos: no, mi abuelita es muy buena. Mi abuelito no conoce a Cristo. No, él sí va a ir al cielo. De alguna manera Dios lo va a salvar en el último minuto. No hay otra opción. A veces tenemos falta de información. Y eso es para cuando tenemos más confianza con la gente. Entonces, no estamos muy bien informados de lo que cree un musulmán, por ejemplo. Y tenemos un musulmán en nuestro trabajo y no sabemos cómo compartir el evangelio. Y pensamos que compartir el evangelio es atacar a Mahoma. Pero nunca nadie se ha convertido porque atacó a Mahoma. Nunca nadie se convirtió porque atacamos a los católicos, por ejemplo. Nunca nadie dijo: me atacaron tanto que acepté a Cristo. No. Nunca nadie ha dicho: me insultaron tanto en Facebook
que tuve que aceptar a Cristo. Entonces necesitamos informarnos de lo que la gente cree para compartir el evangelio con ellos. Especialmente si tenemos tiempo. Si voy en el elevador del primer piso al séptimo, voy al grano. Pero si puedo invitar a alguien a almorzar o a cenar, fantástico. Y si me invitan a un steak brasileño, yo vengo. A veces nos falta fe. Nos falta fe. Mi hermana, no, que se va a estar convirtiendo. Mi hermano, no. Mi primo, no. Si ese es terrible, usted viera cómo es este. Este es un mujeriego, alcohólico. No, nunca se va a convertir. Nos falta fe. Déjenme decirle algo, hermanos. El siguiente pastor, quizá el siguiente Billy Graham o el siguiente Luis Palau, no sé qué predicadores famosos hay quizá está en un bar bebiendo alcohol en este momento, esperando que alguien le lleve el mensaje de Juan. Nos falta convicción. Es interesante, Pablo le dice a Timoteo, lo que has creído y de lo que te has convencido, le dice en 2 de Timoteo 3:14, porque muchas veces creemos, o sea, sabemos, pero no estamos convencidos. Yo sé que el cinturón salva vidas, lo sé, lo conozco aquí en mi mente. Pero por experiencia, yo me coloco el cinturón. Usted no tiene que obligarme a colocar el cinturón porque he tenido 2 accidentes de carro y el cinturón me ha podido guardar. No fueron mi culpa a propósito, me pegaron por atrás los 2. Falta de urgencia. La gente se está muriendo, hermanos. En Estados Unidos se mueren sin Cristo 240 personas por hora. Y vea que yo estoy hablando de Estados Unidos y usted dice, no, pero es que en Brasil también. Sí, yo sé que en Brasil también, pero ustedes están aquí. Este es su Jerusalén. Hechos 1:8 dice, me seréis testigos, y no empieza con Samaria, empieza con Jerusalén. Cuando los israelitas fueron llevados por los babilonios, el Señor le dice a Israel, oren por la paz de su ciudad, compren casas, prosperen, porque de la prosperidad de la ciudad depende la vuestra. Y a veces estamos tan metidos en, no, hay que ir y alcanzar Brasil. Claro que hay que alcanzar Brasil. Y claro que hay que alcanzar Portugal. Y claro que hay que alcanzar los otros países. Pero Florida, Bedford, Plano, Dallas, yo no sé dónde está usted, Fort Knox, Austin. Ese es su Jerusalén. Usted es responsable de aquí. Mis padres necesitan de mi ayuda económica, pero mi primera responsabilidad es mi esposa y mis hijos. Les ayudo, pero tengo que atender mi casa. Falta de amor y compasión, falta de visión de lo que el Señor puede hacer, falta de coraje, de valor, decimos en español, no sé si tienen la palabra de tener la decisión, la determinación, boldness, de entrarle al asunto. A veces tenemos miedo a ser perseguidos, tenemos miedo a ser rechazados. Pero esos miedos es porque no sabemos a quién servimos todavía. Avancemos, mis amados hermanos, y ahora, porque todo esto es individual, el evangelismo de cada uno de nosotros, pero ahora como iglesia, como congregación, el evangelismo y la congregación debe de estar ahí.
El servicio semanal, mis amados hermanos, es importantísimo para compartir el evangelio. La iglesia existe para que los santos se reúnan. ¿Estamos de acuerdo? La iglesia se compone de discípulos. ¿Estamos de acuerdo? Pero en nuestro contexto hay gente que viene sin conocer a Cristo. A veces invitamos gente sin conocer a Jesús. Y cada domingo deberíamos de hacer la conexión de lo que predicamos con el evangelismo. Por ejemplo, si usted predica sobre la oración, bien puede terminar diciendo, y la oración es esa forma de platicar con Dios. Pero la Biblia nos dice que el Señor escucha únicamente las oraciones de sus hijos. De hecho, Isaías 59:2 dice que sus pecados han hecho separación entre ustedes y nosotros para no oír. Pero usted puede en esta hora eliminar esta barrera y usted puede en esta hora convertirse en una persona a quien Dios escucha en sus oraciones. Ya hice la conexión con el evangelismo. Usted puede predicar sobre lo que usted desee y siempre puede hacer una conexión con el evangelismo. ¿Por qué? Porque de cualquier cosa que usted predique, la gracia es el sustento y la realidad. Usted puede predicar sobre el matrimonio. Y déjeme decirle que la esencia de un matrimonio sólido es que cada uno de los miembros del matrimonio, el hombre y la mujer, tengan vidas rendidas a Cristo para que puedan vivir el evangelio en la casa. Usted dígame cualquier tema y yo le voy a decir cómo puede predicar el evangelismo. Así que no hay razón por la cual no dejar unos 5 minutos al final de cada sermón para predicar el evangelio. Su gente necesita oírlo también, porque ellos aprenden. Y cuando están en la escuela, en el empleo, en otros lugares, alguien les habla de oración y dicen, así lo hizo el pastor, así lo puedo hacer yo. Eventos especiales, cena de día de San Valentín, día de la madre, día del padre. Todos esos, mis amados hermanos, son eventos que deberían de ser instrumento para predicar el evangelio, que la gente invite. Incluso cumpleaños. ¿Qué pasa si una vez al mes o una vez cada 2 meses celebran en su iglesia los cumpleaños de los miembros? Pero les pide a los miembros que traigan a sus familiares y amigos no cristianos. Y no acepta más cristianos en esa celebración. Solamente los miembros que son cristianos, nada más. Todos los demás son no creyentes. Y tienen una reunión de 10 minutos. No haga un culto de 1 hora y media. La gente se cansa de eso. 10 minutos. Ora por los cumpleañeros y les presenta por qué estos cumpleañeros son miembros de la iglesia. Y de ahí a partir el pastel, a jugar en los inflables, a tomar ice cream, a disfrutar. Y usted como pastor o líder de la iglesia empieza a conocer a los amigos de sus miembros, aquellos que no son cristianos, y usted descubre que los amigos de sus miembros son más amigables que sus miembros. Y termina gustándoles más ellos que sus propios miembros. Y los invita a comer. Los invita a una taza de café. Un evento evangelístico no tiene que hacerlo grande. Ice cream y fresco funciona. Coca-Cola, los que somos de Atlanta, ¿no? Con Coca-Cola y Chick-fil-A ya la hizo. Ministerio de ayuda. Les presenté una idea antes. Consiga ropa regalada, Panera Bread, regala pan. El que no pueden vender, lo regalan antes de que venza y usted puede. ¿Cómo sé? Porque en mi iglesia repartíamos pan.
a la comunidad. Los niños pequeñitos necesitan tutorías, especialmente los padres que no hablan inglés y los niños vienen a casa con tareas y los padres dicen, ¿cómo te ayudo si no entiendo? O quizás yo mismo no sé cómo hacer esto. Pero su iglesia tiene alguna gente que puede hacer una tutoría una vez a la semana o una vez cada 2 semanas. Fantástico. Hay que hacerlo, hay que conectar con la cultura. Ahora, lo que nos falta a veces es visión, obstáculos. Nos falta visión para la iglesia. Tenemos demasiados programas que son centrados en la iglesia misma. No sé si me comuniqué bien en eso. Son programas que existen para mantener la iglesia. Y se hacen en la iglesia. Y son para los miembros de la iglesia. Y si viene uno que no es cristiano, who's this? ¿Quién es? El clic. Hay que romper eso. Esos clics son de Satanás. Eso es lo que le está impidiendo tener visión. Nos falta equipar a la iglesia. Nos falta equipar a la iglesia. Cuando mi hija tenía 16 años, la mayor, tengo 3 hijas, I am a girl's dad. 16 años, fue a sacar su permiso para conducir. Yo no le dije, sí, hija, aquí están las llaves del carro, que te vaya bien. Mi esposa no me hubiera dejado, yo quizá lo hubiera hecho, pero ella no me deja. ¿Qué tuve que hacer? Enseñarle a manejar. Y déjenme decirlo, es la peor experiencia de mi vida. No lo quiero volver a hacer, pero lo hice. Hubo que primero así se hace, luego ella maneja y yo estoy al lado. Ahí quería quedarme, pero tuvo el tiempo que tuve que dejarla ir y quedarme orando todo el rato. Mucha gente en nuestra iglesia no sabe evangelizar y queremos que evangelicen. Hay que enseñarles a manejar el evangelismo. Hay que equiparlos. Y hay que enviarlos, hay que darles el envío. Hay que estarles predicando. Vayan, compartan, no tengan miedo, no pasa nada. Se necesita el ejemplo de los líderes. Se necesita historias en el templo, pero el problema, a veces las historias que contamos solo son de conversión. Oh, hermanos, estuve este fin de semana en tal lugar, vino una persona y le compartí el evangelio y se convirtió ahí nomás. Y la gente dice, eso no es para mí, ese no soy yo. Porque yo comparto el evangelio y nunca nadie se convierte. Hay que contar las historias de, hermanos, queremos celebrar que el hermano Ebenezer nos comentó hoy, con permiso de él, a propósito, ¿verdad? Nos comentó hoy que tal día compartió el evangelio en tal lugar. Nos encantaría decir que la persona se convirtió, pero no se convirtió, pero el hermano plantó la semilla y celebramos eso. Hay que celebrar esas historias para que la gente mire que está bien cuando la gente no se convierte, que no hay problema. Hay que cambiar cómo mide el éxito, cómo mide los resultados. Hay que cambiar eso, hay que manejar las expectativas, porque la gente cree que cada vez que comparte el evangelio la gente tiene que convertirse, y eso no ocurre una vez cada 20 veces. Se ha comprobado que una persona necesita escuchar el evangelio 7 veces antes de tomar una decisión por Cristo. Quizá usted fue el primero, quizá usted fue el segundo, quizá usted fue el tercero, quizá usted fue el cuarto, quizá usted fue el quinto, quizá usted fue el sexto, pero usted es parte de ese proceso que esa persona venga a conocer a Cristo.
Y celebramos cuando es usted el séptimo, gloria a Dios. Pero nuestro trabajo no es convertir a la gente, es compartir el evangelio. Sea intencional, genere oportunidades como las que mencioné de la celebración de cumpleaños para que la gente comparte el evangelio o salgan a visitar en algún momento. Y por último, lo que dije desde el principio, presente el evangelio en cada sermón.